iba a pedir un aplauso, pero surgió espontáneo porque esta película, Yo no canto por cantar, nos llegó al alma, tal como el canto campesino que ustedes nos mostraron en esta película. Tenemos aquí al equipo que hizo posible este documental que ganó el año pasado la competencia nacional en el Festival Inedit. Empecemos con Ana León, que es la directora, Mauricia Saavedra, la protagonista, y tremenda mujer, productora, tanto como Violeta Parra, del sentir profundo y popular de nuestro campo en Chile profundo. Y también el productor, Eduardo, gracias por estar acá también. Bueno, creo que hemos tenido un camino de emociones diversas. Nos hemos conmovido y esto comenzó mucho antes, ¿no? Con un cortometraje del 2019 entre la tierra y el canto, donde tú ya conociste a Mauricia y sería interesante que nos cuentes cómo fue evolucionando esto de un corto donde estaba centrado básicamente en varias imágenes de ese corto que están en el largo, salvo, creo yo, las entrevistas y los testimonios a las cantadoras, a las cantoras. ¿Es así? ¿Cómo fue la decisión de ampliarlo y qué agregaron en esta segunda etapa? Bueno, nos vamos a sincerar, ya que estamos en familia. El trabajo del corto en realidad responde a un trabajo de tesis. O sea, cuando yo profundicé en la relación, conocí más a la Mauricia, porque antes nos saludábamos así de lejos, yo estaba haciendo el magíster documental en la Universidad de Chile. Y por lo tanto tenía que hacer un trabajo de tesis que, bueno, que es un corto de 10 minutos, 20 minutos, lo que uno quiera, pero había que hacer la tarea, digamos, te dan como 1 año y medio para hacerlo. Y yo estaba buscando, yo sabía que quería hacer algo sobre la fuerza de las mujeres, pero ese era el tema, digamos. Y cuando conocí más a la Mauricia, dije, bueno, este podría ser mi personaje. Y le pregunté, dije, ¿tú me apoyarías para hacer esta tesis? Y me dijo, sí. Entonces empezamos realmente sin expectativa, haciendo la tarea para la universidad. Y cuando terminó esa tesis, bueno, tuve súper bien, tuve una profesora guía espectacular, la Pamela Pequeño, que ha estado acompañando después los otros procesos. Y bueno, Agüero también, que era coordinador del magíster en ese momento, que también en cada clase salíamos así como 4 metros encima del suelo, porque es muy inspirador. Y cuando, bueno, voy a ir más rápido, la verdad, porque no me puedo hablar. Pero terminó ese documental, tuvo premio en Chile, fuera de Chile. En Málaga. En Málaga, sí. Y ahí después Mauricia me metió más en el mundo de las cantoras campesinas. No sé muy bien lo que es el huevo o la gallina, no sé si al meterme me dije, chuta, esto en realidad estoy en una situación súper privilegiada y de esto hay que hablar, o si yo le pedí, ya no, ahí no me acuerdo, pero el hecho es que me zambullí en ese mundo y había que hacer un documental, o sea, las cantoras estaban de acuerdo. Bueno, y están felices, las vimos bailando cueca cuando fue el estreno, hace unos poquitos días. Estamos ya con la posibilidad de ver esta película por Mirador, de Arica a Punta Arenas, para que le cuenten a otras personas. Mauricia, ¿cómo ha sido el proceso de ir buscando entre las cantoras de la región del Maule? Tú además eres profesora básica de Sagrada Familia, y yo creo que eso se nota mucho también en la forma en que abordas cada testimonio de un dolor profundo. ¿Cómo ha sido para ti ir rescatando este patrimonio cultural inmaterial de nuestro campo chileno y particularmente de las mujeres cantoras? Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, la verdad es que ha sido un proceso al comienzo muy doloroso, porque yo estaba
cuando le ayudé a hacer la tarea a la Ana, yo estaba recién de duelo porque había muerto Paola en ese mismo año. Paola murió en marzo del año 2017 y Ana llegó como en mayo más o menos del año 2017 a hacerme la primera entrevista. Entonces salió todo mi dolor en ese corto. Y bueno, después salió el corto y ella quiso después conocer las cantoras en realidad, quería conocer las cantoras. Entonces la fui invitando a encuentros, a mateadas o a donde fuera hubiese canto. Aquí hay una compañera muy querida, Victoria Cuadra, que está ahí, que fue mi compañera de investigación en el trabajo del encuentro de las cantoras del Maule. Por favor, quiero que le pidan un aplauso porque fue muy importante para el canto campesino su trabajo de investigación para que nuestro canto fuese reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la región del Maule. Gracias, Vika. Muy agradecida eternamente. Entonces, ella quiso entrar en este mundo y ahí fuimos. Y no sabemos cómo, yo no sé cómo me fui zambullendo ahí y ya ahí estoy en esto. Nunca fue nunca tuvimos expectativas de nada, era como contar por contar. Nosotros que estábamos haciendo un trabajo de investigación, ya lo habíamos hecho con Victoria, con Claudia, con la amiga que estábamos, sobre el canto campesino. Entonces Ana quería conocernos y nos fue conociendo así y nos dimos, y bueno, ni yo sabía las historias que me iban a contar las cantoras en cámara. O sea, eso es verdad, nada. Yo no tenía idea de lo que me iba a contar Amalia, lo que me iba a contar la señora Lisa, lo que me iba a contar la Anita Julia, que se lo contó primero a Ana, no me lo contó a mí. Y tampoco sabía lo que obviamente iba a pasar con todas esas historias. Cada una de ellas en este proceso sanador. Hoy día cuando ellas ven la película es impactante, o sea, la vimos todas juntas en Talca y fue, o sea, es una emoción desbordadora para todas, muy pero muy potente, porque, bueno, yo también entré en mi propio dolor, en mi propia historia, escarbé en mi propio miedo, mis propios temores, mi propia violencia, mis propios abusos. Entonces también fue sanador para ellas y sanador para mí. Ha sido recíproco. Por eso yo no canto por cantar. De una valentía enorme. Una película que nos conmueve profundamente. Eduardo, tú como productor has tenido el desafío de llevar esta película ahora próximamente a Inedit en Barcelona. ¿Cómo crees tú que va a ser recibida esta película que es tan local, tan propia del campo y de una estructura patriarcal campesina donde aparece la palabra patrón muchas veces repetida, una cultura muy del Chile profundo, que es muy local, pero a la vez con dolores, particularmente de las mujeres, muy globales? ¿Cómo la ves tú? Sí, la verdad es que estamos como expectantes también a esperar la respuesta del público de España y esperamos que también el resto de Europa, si todo sale bien. Efectivamente, si bien la película tiene como una primera capa, digamos, bien local, bien arraigada acá en el canto campesino, profundizando ya y a medida que va avanzando la película, y yo creo que todos pudieron ahí ir apreciándolo, aparecen otras capitas que son, como decís tú, más universales. Principalmente, diría yo, esto de la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, que ya conversábamos ahí en la primera, que lamentablemente es una cosa bien universal, y que yo diría que esta película también se hace cargo de mostrar y visibilizar
esas situaciones. El otro día pensaba también, ¿qué ha pasado en España? Me acordaba de los casos de la manada, ¿cachai? Y así en otras latitudes también, entonces siento que puede llegar a impactar y a ¿cómo se llama? Y a pegar o a tocar ciertas sensibilidades que finalmente son universales. Y ese es como, yo te diría, nuestro principal objetivo, visibilizar y dar voz y mostrar que además de la herramienta, nosotros, bueno, que se utilizó en la película del canto para la reconciliación y la sanación, abre posibilidades de otros ámbitos y otras herramientas, no sé cómo presentarlo, pero te invita a que puedas lograr ese proceso de reconciliación. En este caso es el canto, pero posiblemente prende la ampolleta a otras personas, ¿cierto? A otras mujeres u otros seres humanos a buscar también esos espacios. Esa es nuestra principal expectativa. Ana, creo que es importante desde dónde tú te sitúas en la dirección de esta película, y tengo la sensación que justamente desde la no violencia, desde tu punto de vista y tu perspectiva humanista, resistencia en dictadura, por eso conociste a Paola, desde la no violencia. Acá nos enfrentamos a una violencia de género y además una violencia institucional, y tu propuesta justamente es desde la paz y la no violencia. ¿Te gustaría comentar algo respecto de eso, cómo frente al dolor, del abuso, del maltrato, de la desaparición, tú propones la idea de la no violencia a través de la película? Bueno, sí, es verdad. Yo soy una activista de la no violencia, y la no violencia es una propuesta personal, de cambio personal, de resistir a la violencia interna y de resistir a la violencia externa. Me refiero. Y resistir a la violencia dentro de uno tiene que ver con reconciliarse con su propia vida. Pero para reconciliarse con su propia vida hay que reconocer que uno está enojado, que uno está resentido. O sea, hay muchas cosas en que rápidamente uno se resiente porque lo dejaron fuera, porque de repente situaciones que ni siquiera están pensadas por el entorno. Hay otras, como lo que vemos en el campo, que son súper intencionadas. Pero, y entonces reconciliarse en realidad necesitas conectar con ese dolor de nuevo para poder entender qué pasó en ese momento. Y bueno, cuando yo vi que las cantoras cantaban y sanaban con el canto, yo me dije, bueno, yo también tengo temas pendientes, ¿y por qué no trabajarlos? Porque también es un espacio creativo, digamos, el de un documental. Así que fue súper interesante ese proceso, porque en realidad me di cuenta que no era una espectadora externa mirando los dolores de las mujeres en el campo, sino que en realidad todas éramos parte de lo mismo, y en realidad no había diferencia entre el campo y la ciudad. Y si uno amplía la mirada, en realidad tampoco hay diferencia con otros países. Y eso es lo que justamente me interesó tanto de la Mauricia, como que vi una conducta que la llamé una conducta de futuro, digamos, a la luz de lo que estamos viendo en el mundo de hoy, en que en realidad el resentimiento campea desde los líderes más poderosos hasta, o sea, es como la ley que prevalece hoy. O sea, usted tiene violencia, bueno, saquémosla todos, disparémonos todos, saquemos las bombas, o sea, ese es el mundo que estamos viviendo. Entonces, me pareció una conducta futurista súper interesante. Mauricia, tú haces mención en tu vínculo con Paola a las dos culturas, ¿no? Esa es otra de las capas hermosas dentro de esta película, que tiene distintas capas, como decía Eduardo, la cultura mapuche y la cultura alemana. ¿Cuál ha sido tu reflexión a través de la película respecto justamente
a vivir el amor con libertad, un proceso que para ti fue un desafío también, y homenajea al amor que ustedes vivieron con Paola. ¿Cómo lo ves? Mira, todo el proceso de la película ha sido, como te dije anteriormente, sanador. La cultura, también el mirarse, ¿no? Como cultura uno y como las otras culturas, ¿no? Yo me enamoré de una mujer absolutamente distinta de lo que es una persona chilena. O sea, ella no era de ninguna parte, porque en realidad no era de ninguna parte, era del mundo. Porque nació en Ginebra, sus padres eran argentinos, por lo tanto no podía tener la nacionalidad argentina porque nació en otro país, y tampoco tenía la nacionalidad de ese país porque ella era por consanguinidad. Bueno, todo ese cuento, entonces no era ni argentina ni suiza. Entonces, después pasaron procesos y ella se fue a vivir a Alemania con su mamá. Y por lo tanto se crió bastante más alemana que argentina. Tenía una cultura bastante cuadradita, era muy ordenadita. Entonces esa alemana obviamente vino a ordenar a esta chilena, que era un desorden para o sea. Y obviamente toda esa estructura tuvo que aprender digamos que a compaginar. Claro, el amor salió a triunfar, como dice el verso, exactamente porque había amor, y al haber amor tú vas conciliando, vas armando cosas, ¿no? Vas cediendo, vas amoldándote al otro, y esa cosa también que tenía ella, que era muy especial, de siempre llegar a buscar un acuerdo, a darte una salida, a darte una solución. En mis canciones, por ejemplo, ella aportaba, me decía, mira, no quiero, esto por ejemplo está muy bonito, tu letra, pero aquí hay algo que me gustaría que tú fueras más propositiva, que pusieras algo como una salida. No sé, estaba creando una vez yo una canción tenía que ver con el trabajo de la vendimia, y estaba haciendo un tema que se llama Esperanza de Vendimia, y ese tema tenía mucha crítica al patrón y a la tecnología y a todo eso, estaba como así cerrado el tema. Entonces me dice, no, pues mira, si la tecnología también puede ser buena, míralo desde el punto de vista de que también la tecnología puede aportar, y qué tal si le das una vuelta. Y me hizo darle vuelta, y al final le di una vuelta y terminé la canción con una propuesta tecnológica. Muy bien. Me convenció. Pero era claro, todo eso, tú la pregunta que tú me haces, ¿cómo se lleva esto? Sí se lleva, con amor se puede llevar cualquier situación en la vida. Bueno, tenemos algo de tiempo, no mucho, y queremos abrir las preguntas al público. Por ahí hay una manito. Y también recordar que Mauricia participó en el Festival del Guaso de Olmué, debería ser del Guaso y de la Guasa, ¿no? De Olmué, con Jugo de Dignidad, que también lo comentaba. Por ahí hay una manito levantada. Buenas tardes. Mi nombre es Mauricio y tengo una pregunta sobre un tema que se aborda en la película. En un momento se menciona esta diferencia entre ser cantor y ser artista. Me parece bien interesante porque hay hartos puntos ahí que nos dan sobre lo que es ser cantora, el ser reconocida por la comunidad, pero me parece también que no tiene solamente que ver con tocar en guitarra traspuesta o sobre los temas que se hablan, sino sobre alguna cosa que ahí me queda la duda, cuál es esa oposición quizá como entre que uno tendría que ser cantora o ser artista, posicionarse de un lado, como que esa es un poco mi duda. Mauricia, esa va para ti. Era para mí. Bueno, mira, es un tema, es sumamente, por eso digo que es un hilo muy delgado, o sea, es un invisible prácticamente. Es como el hilo tan delgado que existe entre el odio y el amor. El ser artista implica más este lucimiento que hace el artista, ¿no? El artista
es de escenario, es de lucirse mucho y es de, bueno, la fama, buscar el espectáculo, buscar todo eso, eso es lo que busca un artista. En cambio, la cantora campesina es lo opuesto a eso, y aparte de eso es una forma de vida. Como la forma de vida del artista es una forma de vida, la forma de vida del canto campesino también es una forma de vida. Nosotros vivimos en el campo, trabajamos en el campo, a pesar de que yo soy profesora, Amalia es profesora también, somos profesoras rurales y trabajamos con niños de campo, trabajamos con gente de campo, con apoderados de campo, por lo tanto entendemos su idioma, su lenguaje, nos manejamos en todas sus temáticas cotidianas, digamos. No nos pueden a nosotros contar un cuento con respecto a un trabajo, porque nosotros lo hemos hecho todos. O sea, yo he trabajado en el campo desde que tenía 5 años, o sea, me crié en el campo. Y por lo tanto la vida de la cantora campesina, como ustedes vieron en la película, por ejemplo, la señora Doralisa, ella vive en un espacio donde su vida está relacionada con todo el campo. Hace chuchoca, siembra su maíz, o sea, tiene todo. Yo tengo mi viña, hago mi huerta, la Amalia tiene su chacrita, también tiene su huertita. Cada una dentro de sus cosas, la Anita Julia, por supuesto, por su condición de la que quedó después de su accidente, no hace su trabajo de campo, pero también es de campo. Entonces, ese hilo finito, 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 es el que hace la diferencia entre el sentir del canto campesino y el lucir de un artista. ¿Se entiende? Sí. Ahí hay otra. ¿Se escucha? Mauricia y Anita, agradecerle, qué tremenda película. Mauricia, yo te acompañé a algo que fuimos en algún momento, súper respetada como cantora, fuimos a alguna feria, no sé, a algún otro pueblo. Seguramente. Y te esperaban y en alguna recogía algo también cantaste, y toda la gente te respeta mucho como cantora. Mi pregunta va específicamente, ¿te sentiste discriminada en algún momento? ¿Por mi condición sexual? En un pueblo chico como Sagrada. En pueblo chico, infierno grande, pero mira, yo te voy a decir una cosa, el secreto de Sagrada Familia es que Sagrada Familia de Sagrado no tiene mucho. Ya tiene el nombre Sagrada Familia porque está dedicado a la Sagrada Familia de Barcelona, por una serie de cosas históricas, porque los patrones que donaron el pueblo eran de ascendencia española y todo ese cuento que, bueno, la historia de Sagrada Familia se la cuento otro día. Pero lo más importante es que en Sagrada Familia los secretos son a voces, pero no se dicen. ¿Me entiendes? Yo sabía desde niña, por ejemplo, que había homosexuales en el pueblo, pero nadie los conocía, ni nadie los reconocía, y nadie hablaba de eso. Sabía desde niña que había chicas mayores, como una chica mayor que yo, por lo menos, que era homosexual, que era lesbiana, pero nadie hablaba del tema. Entonces pasaba piola. Entonces la Mauricia también pasaba piola. Solo cuando conocí a Paola se descubrió que, porque nosotros con la Paola no podíamos, prácticamente no podíamos disimularlo, me lo dijo una colega. Te juro, me lo dijeron mis colegas. Yo nunca en mi escuela había hablado del tema, jamás. Nunca, en la escuela donde yo trabajaba. Y el día que murió Paola, llegó todo el establecimiento educacional completo, llegó al velorio de Paola. Fue un impacto tremendo para mí. Y cuando me dice mi director, Mauri, ¿por qué nunca nos dijiste? Si todos sabíamos. Sagrada Familia. Sagrada Familia. Pero quiero agregar algo. Hace 5 días proyectamos en Curicó, sala llena, y había mitad hombre, mitad mujeres y hombres adultos, digamos. Y cuando ella está en la cocina y dice, bueno, acá asumí mi condición de lesbiana,
en la sala hubo así como un murmullo generalizado que no lo vi en ninguna otra sala, así que todavía persiste la dificultad. Hay una resistencia. Bueno, a mí me da lo mismo, ya que me etiqueten como quieran. Tenemos tiempo para una última, por allá en la manita. Bueno, gracias. Mauricia, soy súper admiradora tuya desde hace muchos años, te sigo en redes, estoy muy enamorada de tu trabajo y de todo el trabajo que haces, así profundamente, así súper fan, tenía que decirlo. Sí, siempre te mando mensajes, la luz de los mensajes soy yo. Muchas gracias. Eso primero, así hay que... Eso, soy yo. Sí, te sigo hace muchos años y soy muy admiradora tuya. Y bueno, también un poco quería relevar, y bueno, muchas gracias Ana, yo como soy admiradora tuya, vi obviamente el cortometraje cuando ustedes lo lanzaron, que también lo comenté así como todo súper fan. Y sí, bueno, por una parte me sumo también un poco, agrego a la pregunta del compañero que habló antes respecto de lo que significa la cultura de las cantoras. O sea que yo creo que a mí me parece una cultura de mucha resistencia, muy contracultural y sobre todo muy de mujeres con una forma de transmitirse. Entonces, quizás creo que, y agradezco también a la edición, ¿cierto?, de cómo de alguna manera se llega a ver que eso sucede, que hay una cultura, una tradición y una forma de estar. Y por otro lado, me gustaría, siento que extrañé, un comentario, creo que hay algunas cosas que el cortometraje tenía que eran muy bellas, que hablaban precisamente de cómo se procesa esa violencia que de repente nos habita, y de cómo esas transformaciones ocurrieron en ti, Mauricia. O sea, por ejemplo, tú estás en un duelo muy profundo y tú, me acuerdo que hablabas de tu hijo, de las dificultades que tenías con tu hijo y cómo te fuiste transformando también en la relación con tu hijo, y que eso también fue parte de el ir conociendo nuevas formas. Entonces, como mi pregunta va, un comentario primero sobre la cultura, y que lo agradezco, y si nos pudieras contar un poco más, Mauricia, y a Ana también cómo fue esas decisiones sobre qué dejar de lo anterior y sumar, cómo se toma eso. Muchas gracias. Bueno, hay dos escenas nomás que retomo del corto, y porque era otra película con una sumergirme entre varias cantoras. De hecho, la Mauricia va a ser una de los personajes, pero no hubo caso, había que y en ese momento, en un momento que estábamos filmando, ella tenía una amiga, y la amiga era muy celosa, y entonces yo quería nuevas tomas en que la Mauricia hablara, disculpa, pero lo voy a decir nomás, nuevas tomas en que la Mauricia hablara de Paola, y la otra chica como que le ponía cara y todo, entonces me decía una cosa así como ni chicha ni limonada. Por lo tanto, tuve que tomar las escenas del documental anterior. Por eso están. Pero si no, en realidad este es un nuevo documental con otra óptica, con otra... Así que bueno. Y respecto del hijo, que no aborda de nuevo, que cuente más. El hijo. Son 80 minutos, o sea, yo podría poner un listado más de cosas de la Mauricia, pero quedaron fuera, no sé. En otro momento quizás se haga otro documental. Pero... Mi hijo está maravilloso y además no quería salir en documental. Eduardo, algo iba a contar. Tenemos material para hacer esta sería la tercera parte ya. La trilogía, digamos. Está en onda media. El corto está en onda media. Onda media, lean en onda media. Ahí está, en onda media está el corto. Mauricia, para ir Ya respondo. La pregunta era con respecto a la cultura, tengo entendido, ¿no? Que me hablaba sobre cuál era el mundo de las cantoras, algo así. Bueno, efectivamente la cantora es la que, bueno, la
la mujer en el campo es la que transmite, incluso, o sea, la primera en transmitir el machismo, ¿ya? Hay que recalcarlo con todas sus letras. La mamá es la que hace machista al caballero, al niño. La mamá es la que no lo deja ni siquiera levantar la taza para ir a dejarla al lavaplato. La mamá es la que no lo deja hacer en la cama, no lo deja, le abrocha los zapatos hasta los 14 años. Yo tengo un estudiante de 12 años que ahora recién le estoy enseñando a abrocharse los zapatos, porque la mamá le abrocha los zapatos. Entonces, la mujer en el campo es la que transmite muchas cosas, y la abuela es muy fundamental, porque en la época mía, o sea, de mi generación, de los años 60, yo nací en el 66, me crió mi abuela, porque obviamente en esa época las mamás se tenían que venir a trabajar a Santiago a ser empleadas, y cuando eran madres solteras, sobre todo, con mayor razón, porque las mandaban cascando. A la mía la mandaron cascando. Entonces mi abuela se hizo cargo de mí, y así muchas abuelas. Por lo tanto, la abuela nos transmitía todas las leyendas, cuentos, mitos, adivinanzas y un sinfín de saberes propios del campo. Y el canto. Y eso no es solamente mi historia, la historia de la Anita Julia, la historia de la Lisa, la historia de todas, la Amalia, que sale su mamá la que está cantando con ella en el documental. Todas son las mujeres las que van transmitiendo, incluso los hombres que recibieron después el canto, porque el canto era solo exclusivo de mujeres. El hombre que tocaba la guitarra era mal mirado y se le llamaba que era un mariquita. Entonces eran las mujeres las que tocaban la guitarra y cantaban. Y la mamá, la abuela y todas esas generaciones son las mujeres las que van transmitiendo esto de generación en generación. En el caso mío se salta una generación, por eso mi hijo no va a ser cantor. Es mi tatarabuela que le enseña a mi abuelita, y o sea, su abuelita le enseña a mi abuelita, y mi abuelita me enseña a mí, y mi hijo no quiere ser cantor. Así que tendré que esperar una nieta. Bueno, tienes muchas cantoras jóvenes, como la chica que aparece al final, que estuvo también en el estreno, y que nos da una esperanza de mantener viva justamente esta cultura popular con una mirada fresca desde la juventud también, y de las mujeres jóvenes que persisten. Bueno, les agradecemos mucho esta conversación. Aplausos para ustedes. Por favor, comenten que la película está disponible por el Circuito Mirador, en la Recajarita, a Punta Arenas, para que otras personas también vivan esta experiencia de sentir en el alma este canto profundo, porque yo no canto por cantar. Muchas gracias. Muchas gracias.